Roberto Rodríguez Marchena, el vocero del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina. Buenos días y bienvenido. Buenos días a ustedes, mucho gusto, complacido de estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Mire, después del acto del domingo, hay muchas interpretaciones. El PLD se lanza, el líder del partido hace el trazado general de lo que podría ser la campaña. Sin embargo, también hay otras interpretaciones con relación a el presidente defendiendo su gestión, dándole el instrumental a los PLDistas para la defensa de la gestión y la comparación de las gestiones. Pero el candidato Medina ha centrado, y nos decía en este programa, que su interés es la esperanza, de promover la esperanza, no necesariamente el planteamiento que hizo el presidente, interpreto yo. Bueno, la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos un gobierno que ha hecho realizaciones importantes que a nosotros nos hace sentir orgullosos y que por lo tanto tenemos que continuarlas, ¿no? En ese sentido, lo que planteó el presidente fue estrictamente cierto. El presidente lo que dijo en su intervención es rigurosamente cierto. Y por lo tanto, desde la perspectiva del gobierno, de nuestro gobierno, fue correcto. Ahora, naturalmente, Danilo se plantea un gobierno que tiene que ser diferente, porque eso es lo que reclama el pueblo dominicano. El desafío de un partido en el gobierno, y sobre todo que lleva 2 periodos de gobierno, es renovarse. Y esa fue la tarea que se autoasignó Danilo. Y de hecho la cumplió de manera exitosa. Danilo renovó orgánicamente al partido con 600 movimientos de apoyo y más casi 500.000 dominicanos y dominicanas que no pertenecen al PLD, y renovó el discurso. Esa renovación del discurso pues provino de esa relación con la gente. La gente le fue diciendo las cosas que entendía positivas de este gobierno, de nuestros gobiernos, que debían mantenerse, y al mismo tiempo le fue señalando las cosas que en un gobierno del PLD tenía que corregir y aquellas que deben iniciarse definitivamente. De modo que es una combinación de ambas cosas, Cristian. Es decir, el reclamo del orgullo de las cosas buenas que hemos hecho y al mismo tiempo sembrar la esperanza, porque eso es lo que quiere el pueblo dominicano. O sea, esto es, era lo que planteaba la pregunta, Danilo no se ata estrictamente, necesariamente, al planteamiento del discurso del domingo. No, claro que no. La campaña. El presidente correctamente está aplicando la lógica del gobierno, es decir, como presidente del partido, pues él entendió oportuno hacerlo a través de la televisión, porque reunir a los 2.2 millones de miembros del Partido de la Liberación Dominicana hubiese sido necesario 7 estadios olímpicos, juntos, para reunirlos y hacerle una locución. Entonces lo más eficiente es hacerlo a través de la televisión. Y a través de la televisión les explicó a los miembros y miembros del PLD las realizaciones del gobierno. Es decir, él lo que planteó fue la contextualización de la gestión del gobierno, tanto del suyo como del gobierno de Hipólito Mejía. Y eso es estrictamente válido, ¿no? Marchena, la parte que dice que ha hecho Danilo, por ejemplo, el tema de corregir lo que está malo, sí, parece ser, por lo que usted plantea, que parte de la experiencia que ha tenido Danilo en conversaciones con ciudadanos. Así es. Entonces le pregunto, ¿hay alguna encuesta que haya hecho el candidato que le permite establecer eso, él en su equipo de trabajo? Nosotros permanentemente estamos haciendo encuestas, ¿verdad?, sobre el sentir de la gente, sobre sus ilusiones. Pero yo lo que le estoy recordando fue el proceso que él vino desarrollando desde el año 2008 hasta la fecha. Recuerden que decían que era un muerto político, que estaba desaparecido, ¿verdad? Pero Danilo no estaba desaparecido, sino que estaba reuniéndose con distintos sectores sociales. Y una de las mayores virtudes de Danilo es escuchar. Él es un político esponja. Entonces, esto, permíteme, Dani. Entonces, la gente le iba diciendo, los distintos sectores de la sociedad, le iba diciendo a él, y él anotando, por supuesto, él anotando. Yo fui testigo de muchos de esos encuentros. Le iba diciendo las cosas que entendía que debía corregir. Y les pongo un ejemplo, permítamelo. Estamos de acuerdo de que ha habido un crecimiento económico y que el crecimiento hay que mantenerlo. No podemos desarrollar una política de redistribución si no creamos riquezas, número uno, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que las riquezas, el crecimiento que estamos teniendo no está generando suficientes empleos ni empleos de calidad. Por lo tanto, hay que hacer una corrección a ese modelo de crecimiento. Porque, fíjense, en los años 90,
por cada punto de crecimiento de la riqueza nacional del PIB, teníamos un punto de crecimiento en el empleo. Hoy día, por cada punto de crecimiento del PIB, tenemos un crecimiento del empleo de 0.28, es decir, casi la cuarta parte. Entonces hay que hacer una corrección. Y las últimas cifras del Banco Central nos dicen lo siguiente: 170.000 empleos, 170.000 personas ingresaron al mercado de trabajo desde octubre hasta abril, pero solamente 125.000 personas consiguieron empleo. 45.000 no consiguieron empleo. Pero de esos 125.000, 55.000 nada más fueron formales. O sea, lo que es una tragedia. Seguimos manteniendo los niveles de informalidad. Entonces esas son de las cosas que hay que corregir. Hay unos riesgos. En el discurso del presidente Fernández, por ejemplo, en su última parte, donde hace promesas importantes, parecería que comienza un gobierno nuevo, prometiendo cosas, prometiendo, por ejemplo, el fortalecimiento de los planes sociales, el fortalecimiento de comedores económicos, la construcción de caminos vecinales, viviendas en 20 provincias. ¿No hay el riesgo de que si el gobierno no pudiera cumplir aún mínimamente con esas promesas del presidente, pudiera afectar la candidatura del PLD? Yo entiendo que el discurso del presidente también quiso marcar un antes y después. Es decir, nosotros tuvimos dificultades, desde el gobierno tratamos de amortiguar, o como decía el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez en el día de ayer, trató de hacer lo mejor que pudo en medio de un shock internacional, ¿verdad? Entonces el presidente lo que quiso decir, bueno, tuvimos que agotar la quinta y sexta revisión del Fondo Monetario Internacional, agotada esa etapa, dado el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, de las agencias de calificación, se abre una nueva etapa en la gestión de gobierno, porque lo primero era amortiguar, ¿verdad? Y amortiguamos con relativo éxito el choque externo. Fíjense la situación en la que está España, Italia, Portugal, Grecia, ¿verdad? Donde no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino las agencias de calificación lo están castigando. En el caso dominicano ha sido lo contrario. Entonces, lo que plantea el presidente es, y yo lo entiendo así, lo asumo así, es una expresión de sensibilidad y de correspondencia a las ilusiones ciudadanas. Es decir, terminado este proceso, pues ahora corresponde ya con la tranquilidad, pues lograr nuevas metas. Es decir, hay que asfaltar, hay que continuar el asfaltado de las calles. Nuestros productores agropecuarios están reclamando la rehabilitación de los caminos vecinales. Entonces, ahora sí podemos hacerlo. Entonces, yo lo entendí y lo recibí así. Y me parece que es correcto de parte del presidente. Entonces, esto casi resuelve una pregunta que le hago. Sí. El comité de campaña de Danilo Medina, obviamente, 48 horas después de este discurso se ha reunido. ¿Qué evaluación tuvo del resultado del discurso y si lo ha podido medir del presidente del partido el domingo? ¿Le satisfizo al comité de campaña de Danilo? Mire, yo lo que le puedo decir es que los y las PLDistas con los que he conversado se sintieron regocijados. ¿Por qué? Porque en ese discurso el presidente Fernández dio claras evidencias de unidad y de combatividad del partido. El partido está unido y combativo en el sentido de retener el poder. Y lo otro es que un claro mentiz ya definitivo a todos los rumores que se habían puesto a circular sobre la supuesta indiferencia del presidente del partido a la suerte electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Parecería que el PLDista está satisfecho. Ahora, la estrategia del comité de campaña le viene a camino, es decir, a partir de la pregunta de mis compañeros, sí. El tema de campaña del candidato es corregir lo que no está bien, hacer lo que nunca se ha hecho, etcétera. El presidente Fernández dice, la consigna es memoria contra el olvido. Sí. El presidente Fernández delineó temas de la campaña. Vamos a comparar. ¿Eso está bien con la estrategia de Claro que sí, les reitero que sí, porque la propuesta de Danilo combina ambos factores. O sea, se combina lo que dio el presidente. presidente. Claro que sí, perfectamente. Hay una armonía entre el presidente Fernández y el candidato Medina, ¿eh? La hay, ¿eh? Es decir, en el sentido de que es preciso recordarle al pueblo dominicano los riesgos que podría correr en una administración del PRD. Pero al mismo tiempo, Danilo representa eso que Cristian hablaba al principio, la esperanza. Es una combinación, es decir, tenemos que alertar, porque se da una circunstancia que Danilo dice que ha sido producto de la gracia de Dios, ¿no? De poderse enfrentar 12 años después con el mismo candidato. Nosotros tenemos la ventaja de que el candidato del Partido Revolucionario Dominicano es el mismo que gobernó en el año 2000-2004. Es decir, nos resulta mucho más cómodo, mucho más fácil mostrar lo que fueron sus ejecutorias durante la administración. Ya Hipólito gobernó
y ya sabemos cómo gobernó. De modo que, en lugar de promesa, lo que tenemos que referirnos es a lo que fue esa administración. Sin embargo, insistiendo en este punto, parecería que la lucha contra el retroceso y memoria contra el olvido, memoria contra el olvido, contra el olvido, se correspondería mejor con una campaña reeleccionista. O sea, del mismo que gobierna, si va a continuar, dicen, recuerden tal cosa. No. Recuerden que no podemos volver ahí. Ahora, no, una campaña, campaña reeleccionista, Cristian, es una campaña de promoción de sus propios logros, correcto, no del recuerdo del pasado. Correcto, pero el discurso era sus logros, o sea, cómo se ha pasado lo del fondo, sí, cómo se ha amortiguado el impacto internacional, etc. O sea, son sus logros más lo que había. Danilo no apuesta exactamente por el cuco, por el temor, sino por la esperanza. Entonces, en ese sentido es que desde el principio planteé, y ahora completo lo de Luisín, de que hay que hacer algún ajuste ahí. Usted dice que se complementa, pero aquellas dos consignas no van exactamente con el planteamiento que ha hecho Danilo Medina. Sí, correcto. Y con lo que él quiere evitar. Sí, Cristian, lo es. Y te lo voy a explicar. Nosotros tenemos una situación privilegiada como candidatura. La candidatura de Danilo está en una situación privilegiada por la razón siguiente. Tenemos un candidato que ya el pueblo dominicano sabe cómo gobernó. Ya lo sabe, tiene ese dato. Nosotros lo tenemos también. Tenemos una administración nuestra que ha tenido sus logros y tenemos un discurso renovado del Partido de la Liberación Dominicana. De modo tal que nosotros podemos apelar a los tres. Es un cóctel, primero, de que ya sabemos cómo gobernó el PRD, tenemos logros en nuestra administración que tenemos que continuar y tenemos una propuesta de discurso, de diagnóstico y de propuestas renovado. De manera que es un cóctel. Ahora, para decirte algo, en un proceso de campaña, tú en un momento determinado, tú sabrás, tu talento político te dirá cuál es la dosis de esos tres elementos que en un momento determinado tú vas a combinar y vas a inyectar en la campaña. Pero nosotros tenemos una situación formidable, mejor de ahí no la podríamos tener, ¿no? Esos tres elementos dentro de este cóctel político. Un cóctel es una selección, ¿verdad? ¿Perdón? Un cóctel es una selección. ¿Combinación? No, un cóctel es una combinación, es una integración de elementos. Entonces, lo que pasa es que una selección de los mejores granos. Así es, y espero que me ofrezcan, porque no me han ofrecido café. Ahí está. Bueno, aquí está. Sí, porque yo soy un gran tomador de café. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, es un cóctel y nosotros, y quiero insistir en esto, tenemos una situación privilegiada, que podemos apelar a la combinación, es decir, hay cócteles de dos, pero en este caso tenemos el privilegio de tres. Voy a insistir en la preocupación de Luis y de Cristian también. Las ejecutorias del presidente Fernández en este año de gobierno, las promesas del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, quizás obliguen a afinar una estrategia que puedan unificarse en un punto no de dicho, sino de hecho. Entonces, ¿cómo manejar el tema? Habrá momentos en que el equipo del gobierno comparte, no sé si lo han proyectado, no sé si lo están haciendo, con el equipo de estrategia del candidato para medidas o cuestiones fundamentales del gobierno que tendrá repercusiones favorables en el proyecto del candidato. Mire, hasta ahora Danilo lo que ha tenido una actitud de respeto y de aliento al gobierno. Nosotros estamos apostando a que el gobierno del presidente Fernández tenga éxito. Todos conocemos a través de la Ley General de Presupuesto cuáles son los grandes objetivos y cuáles son los grandes programas que quedan pendientes por realizar en este año. De manera que eso es de un documento público. Nosotros lo que estamos apostando es que tenga éxito y celebramos que el gobierno haya concluido exitosamente el tema de la relación con el Fondo Monetario Internacional. Pero nosotros no podemos dictarle pautas al gobierno de cómo tiene que gobernar. El pueblo dominicano eligió a Leonel Fernández, ¿de acuerdo? Y entonces tienen entera libertad para gobernar. Nosotros lo que estamos apostando es que tenga éxito. Y lo va a tener, porque esta reafirmación, este cotejo positivo de parte del Fondo Monetario Internacional al gobierno dominicano, pues representa un aliento y una confianza para los inversionistas. Licenciado, me gustaría, recordando una frase que usted dijo aquí, en el programa, hace ya más de 5 o 6 años, no sé, siendo usted vocero del presidente Leonel Fernández, que aquí se molestaban cuando los norteamericanos opinaban sobre asuntos internos, sí, pero que si ellos nos daban la Coca-Cola, nos molestaban porque querían echarle el hielo.
¿Usted recuerda más o menos algo así? Sí, lo recuerdo. Ahora con estos asuntos de los cables Wikileaks y las relaciones con Estados Unidos, ¿qué le parece ese panorama? Lo que pasa es que no hay Coca-Cola sino Maví. Entonces, y no quiero desprestigiar nuestra bebida, ¿verdad, Ceibana? Pero en este caso, lo que estamos hablando es de un foro público global, ¿no? Esto es un foro público global. Si la opinión fuera de la señora Clinton o del presidente Obama, pues yo, con mucho respeto, una posición oficial. Pero yo no creo que esto tenga categoría de documento oficial. Esto no refleja la posición del gobierno de los Estados Unidos ni del Departamento de Estado. De modo que nosotros tenemos que atenernos a las posiciones oficiales del Departamento de Estado. Son documentos internos que parten de, digamos, de interpretaciones, de informaciones que llegan y que el propio Departamento de Estado ha dicho que no representa la posición oficial. A eso me refería y vuelvo y lo reafirmo. Mire, ayer hablábamos de la adustez de Danilo Medina. ¿La? Adustez, muy adusto, el rostro muy adusto durante el acto. Incluso... No, guapo no, lo que pasa es... Perdón, pero déjeme concluir. Entonces él estaba muy serio. Usualmente, uno cuando aplaude, uno tiende a sonreír. Yeah. O sea, uno aplaude como... se baja un poquito. Tenía todo un momento el rostro muy agarrado, como una gente que está pensando algo le perturba o muy concentrado, escuchando algo y generando ideas. Y en ningún momento en los tiros de cámara se notó sonriente. Entonces, ayer lo destacamos, hacíamos la interpretación de eso, la interpretación nuestra, pero ha habido otras interpretaciones, en el sentido de que quizás pudiera estar en desacuerdo con unos elementos del discurso, pero realmente no sonrió. En cámara no se le vio sonreír. Sí. ¿Usted qué opinión tiene de eso? Mucho quisiéramos que Danilo fuera como nosotros quisiéramos, es decir, que fuera un producto de laboratorio, ¿no? Nosotros a Danilo lo queremos como él es, ¿no? O sea, porque cada cual tiene sus virtudes y sus defectos. Yo tengo muchísimos defectos y a mí me quieren muchísimo, ¿no? Entonces, querrámoslo así como es, porque no estamos eligiendo la persona, el comediante más popular, la persona más simpática. Lo que queremos es un buen gobernante, ¿no? Yo particularmente, si me hubiesen observado el rostro en mi casa cuando estaba viendo el discurso del presidente, probablemente tenía un rostro parecido porque estaba concentrado en las cifras del presidente. No creo que aquello fuera un acto de celebración, sino una intervención del presidente de la República en la que estaba ofreciendo datos. Probablemente las cámaras captaron en el momento en que Danilo estaba ensimismado, escuchando las cifras que estaba presentando el presidente de la República. De manera que atribuirle interpretaciones de otro tipo, pues... me parece entretenido y divertido. No es verdad que hay problemas entre ellos. Especuló incluso de que hubo un problema que casi sacan armas de fuego, llegó a decir el comité político. Sí. Que lo operaron los dos por un arma. 9 milímetros. Mejor no te muevas, carajo. Y una subametralladora. Sí. Esos tipos que no han agarrado armas de 20 años. Los dos le tienen asco a las armas de fuego. Sí, así es. La han visto en películas. La gente se divierte y se entretiene pensando estas cosas, pero cada día la realidad lo desmiente, ¿no? Que no lo iba a apoyar. Pero el comité político, la verdad es que y eso es una realidad, ellos son una parte, ellos conversaron solos antes del inicio de la reunión y hay quienes han especulado que hubo diferencias, que fueron diferencias sobre algunas cosas, que otros que se subsanaron en el camino y que parte de las diferencias partían de este mismo discurso. Es habitual en el comité político de que figuras relevantes pues hagan una parte, se pongan de acuerdo, lleven propuestas. Esa es parte de la historia del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. O sea que eso es un... ¿Relaciones Danilo y Leonel? Excelentes. La última vez que estuve aquí lo dije, y la anterior también. Lo que pasa es que la gente no lo cree y se entretiene creyendo de que no lo es, que no lo va a apoyar, que iba a hacer esto. Cualquier trapacería se decía en los medios de comunicación. El presidente dijo el 30 de octubre en San Francisco de Macorís que iba a apoyar al candidato que saliera del PLD y la mayoría de los comunicadores no lo creyeron. Danilo insistía en aquello. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? La gente se entretiene con eso. Sobre el respeto. Usted dice, ¿el respeto? Nosotros respetamos al gobierno, respetamos al presidente. Naturalmente. Vuelvo por donde Dani iba hace un momentito. Y es lógico, es correcto. Fernández fue elegido el que gobierna. Ahora, hay un asunto de coherencia, hay un asunto de armonía en una campaña, después que un gobierno tiene 7 años, ya para 8, hay cansancio,
en la población. Hay un sector de clase media muy contestatario y que está reaccionando incluso con cierta hipersensibilidad frente a Fernández y el gobierno. Sí. Y eso se notó después del discurso por las redes sociales de acción de actividad de clase media. Y hay una actitud confrontacional. Entonces, necesariamente Fernández tiene que terminar bien su gestión, pero esa corrección en el final debe guardar necesariamente armonía y coherencia con la propuesta del candidato, con la oferta del partido de gobierno, que es el mismo. Entonces, necesariamente tienen que haber conversación, tienen que ponerse de acuerdo en la estructuración del discurso y en lo que se va a hacer. No que Danilo interfiera, no haga este acueducto allí o allá, no es eso, sino que tiene que haber una propuesta, el sentarse a trabajar eso, porque puede haber interés de algún sector de funcionarios por destacarse o por determinadas obras, por determinado acento especial, que no vaya en consonancia con los intereses de la candidatura. Es eso. Sí, lo que pasa es que en nuestro país no hay cultura de eso. Es decir, por ejemplo, en el caso de México, prácticamente el último año de gobierno de la presidencia en México se le entrega al candidato a la presidencia, ¿no? Y ahí hay acuerdo, pero en República Dominicana no hay esa cultura de que el candidato a la presidencia del partido de gobierno pues prácticamente cogobierne el último año de mandato. Eso no, en República Dominicana no hay esa cultura, no la hay. Pero no es tiempo de cambiar. Bueno, yo le estoy hablando de lo que es la cultura, ¿no? O sea, y le estoy diciendo los hechos como tal, ¿no? Danilo está apostando de que el gobierno pues tenga éxito y de que los planes que ha venido desarrollando pues los desarrolle con éxito. Ahora, el mandato que él tiene de los miembros y miembros del Partido de la Liberación Dominicana es de estructurar, como ya le dije, un discurso novedoso. Pero usted lo que nos está diciendo que eso dependerá de Fernández entonces. Naturalmente. Si acepta lo que son nuevos tiempos. Sí, naturalmente, hay una comunicación con ellos, pero el presidente Fernández es el que fue elegido. Póngase usted en la posición del presidente y de un candidato que vaya a decirle lo que tiene que hacer. Es decir, no hay una razón democrática ni política que le confiere ese derecho a Danilo. En todo caso, si puede hacer una sugerencia, la haría con todo el respeto. Por eso insisto, hay una relación de respeto. Es el presidente de la República, es el líder del Partido de la Liberación Dominicana. Hay un presupuesto aprobado, con fondos asignados. Es decir, usted venir a decir, tuerce al gobierno para favorecer a mi candidatura, yo creo que hablaría muy mal de la institucionalidad del país. Es decir, hay que respetar eso. Entonces, perdóname, Luisín, lo que quiero decir es que el mandato de Danilo es procurar la victoria para el Partido de la Liberación Dominicana. Y esa es su tarea. La tarea del presidente Fernández es gobernar bien para los sectores productivos y a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Precisamente, lo que pasa es que ya se estableció este domingo una línea de conexión, como es natural, entre el candidato del partido de gobierno y el que está dirigiendo y Danilo Medina, que es el candidato. El presidente anunció, por ejemplo, para citarle un caso, caminos vecinales. Correcto. Todas estas medidas están... yo le pregunto la satisfacción de la candidatura para conectarlo con el día 28 de agosto, que es el acto de lanzamiento. De proclamación. Proclamación. ¿Cómo marcha eso y cómo va coordinado esto con la candidatura del presidente? Mire qué es lo que ocurre, y por esto la pregunta va coordinada. Ustedes saben que los celos de los líderes es interesante. Y aquí se ha tratado de guardar mucho lo que es la posición del presidente Fernández, la soledad del poder. Entonces el presidente tuvo su escenario este domingo, viene el 28 de agosto. ¿Cómo se está manejando esta relación? Presidente del gobierno, el partido, la candidatura, el comité de campaña, ¿y qué se espera para el 28 de agosto? El presidente Fernández tiene un lugar destacado y va a tener un lugar destacado en esta campaña. ¿Va a dirigir algo? El presidente Fernández, ya lo dijo Danilo en un encuentro que tuvo en el periódico Listín Diario y lo reiteró en Santiago, habrá 3 frentes de campaña. Uno encabezado por él, otro por el presidente del partido y otro por su candidato o candidata a la vicepresidencia. De manera que el presidente del partido va a jugar un papel estelar. La importancia del presidente del partido es enorme. Y les cuento esta anécdota para ilustrarle el pánico que hay en el Partido Revolucionario Dominicano. Dirigentes del PRD, personas influyentes del PRD, pues se me acercan y me tiran el brazo. Me dicen, yo sé que tú estás cerca de Danilo, quiero darte un consejo. No dejen que el presidente se involucre en la campaña, porque si se involucra en la campaña le va a hacer un grave daño. Es que están en pánico, están en pánico. Es
¿verdad? Se nos acerca. O sea, un dirigente del PRD les pide, le da ese consejo. Sí, se me acerca y me tira el brazo. Yo sé que tú estás cerca de Danilo, aconséjale que no permita que el presidente Fernández... Y bueno, ¿y qué usted le responde? No, digo, muchas gracias por el consejo, muchas gracias, yo sé por dónde andan. Están en pánico porque el presidente Fernández se involucre en la campaña. Porque, fíjense, se da y los PRDistas lo saben, una cosa es el desempeño del gobierno, de los funcionarios del gobierno, y otra cosa es el prestigio y el ascendiente de Leonel Fernández, porque la población distingue entre lo que es el funcionario tal en su desempeño en tal cartera y el presidente Fernández. Entonces, esos matices que nosotros conocemos, lo maneja también la oposición. Marchena. Y están en pánico con la intervención del presidente Fernández. Usted, como recuerda el país, presentó renuncia al cargo de vocero del gobierno del presidente Fernández. Así es. Usted sabe, como sabe el país, que el gobierno está persuadido de que hay un problema de imagen del gobierno. Sí. El presidente Fernández, inclusive, es de lo que cree que hay una campaña en los medios que puede estar alentada por el PRD. Y le pregunto si ese que es un tema fundamental que puede afectar al candidato no se ha tratado, no se empieza a tratar entre gobierno y equipo de campaña, si usted, que es un experto en el tema, no pudiera dar una mano al gobierno. ¿Una mano al gobierno? No, ya suficiente ocupación tengo yo con promover las virtudes de la candidatura. Entonces, que eso siga así, esa mala imagen, que va a afectar al partido, evidentemente. No, yo creo que también hay un tema de transitoriedad, ¿no? Yo pienso que las cosas las percepciones irán mejorando en la medida en que tenga un mejor desempeño la economía. Lo que pasa Pero es perdón, cuando el candidato del PLD dice, Danilo Medina, dice, bueno, si la gente que está dando la cara y hablando por el gobierno no tiene credibilidad, hay que cambiarlo, no puede estar refiriendo el caso de que pudiera él prestar a sus técnicos para que ayuden un poco en eso. No, en absoluto, no, en absoluto. Danilo está respondiendo como un gerente. Como un gerente, usted está en un equipo, si su evaluación es que hay problemas de comunicación, la comunicación no está siendo efectiva y eso es posible atribuirlo a determinadas personas que no están cumpliendo con su rol, pues lo lógico que sean sustituidos. Esa es una lógica pues muy clara, eso es lo que ha dicho Danilo, pero Danilo en ningún momento ha dicho que personalmente hay que sustituir a tal o cual. No, lo que quiero decir es que... Si el presidente Fernández demanda de los servicios suyos para que ayuden en esta etapa, ¿usted le diría que no? No, es que yo no puedo ayudarle al presidente Fernández en esta tarea. Yo no soy la persona más indicada, porque ya yo estoy comprometido con la candidatura. Yo lo fui. Con la candidatura. Cuando tuve la oportunidad lo hice. Y no quiero aprovechar el escenario para destacar mi compromiso. ¿Le gusta, Marchena, a usted, Margarita Cedeño, de candidata a vicepresidencial? Yo considero que es una gran compañera. ¿Le gusta de candidata a vicepresidencial? Bueno, es una pregunta emboscada que usted me está haciendo. No, una pregunta. Sí, ¿cómo que emboscada? Pero yo le quiero decir emboscada en el sentido de que yo estoy aquí en mi condición de portavoz de la candidatura de Danilo Medina y cualquier comentario, favorable o desfavorable, a cualquier compañero que aspire, le gusta a usted. Pero un momentito. A mí me gusta cualquier candidato que escoja Danilo Medina y haga público. Por ejemplo, usted Félix Bautista le da lo mismo que Margarita, por ejemplo. No, por favor. Un compañero meritorio. No, lo que quiero decir... Esa fue emboscada y usted cayó. No es que yo haya caído en la emboscada. Lo que quiero decir es que cualquier comentario... O sea, ¿a usted no le gusta a Félix Bautista? No, yo no estoy diciendo Félix Bautista. No fue por su reacción. No. Lo que pasa es que hay niveles de valoración en la sociedad. A eso es que me estoy refiriendo. Cáspita. No, a eso es que... Bueno, tú lo sabes. Cayó, licenciado, usted. Bueno, es posible que usted... Lo traicionó. No, pero no quedó en nada. Es una pregunta si le gusta o no Margarita, simplemente. Lo que quiero decirle es que en mi condición de portavoz yo no puedo manifestar ni simpatía ni desagrado con ningún compañero porque esto es una decisión de Danilo. Cualquier cosa que yo pueda decir aquí sale un titular diciendo el portavoz de Danilo dice que fulano de tal o fulana de tal eso es un buen candidato a la vicepresidencia. Yo no puedo hacerlo. Pero ya sabemos y muchísimas gracias. Que al portavoz no le gusta Félix Bautista. No me digan eso, por favor, porque eso no es cierto. De candidato a vicepresidencia. De candidato a vicepresidencia. No me digan esto porque no quiero comprometer con Félix, ¿no? No puede ser porque son dos gente de San Juan, hay que buscar otra gente de otros sitios. Sí, bueno, habría que eso porque sanjuanero, ¿verdad? Sanjuanero. Hay que buscarlo de otro lado. Lo que sí yo le pido a ustedes es que dejen tranquilo a Danilo porque tiene suficiente tiempo de aquí hasta marzo para escoger su candidato o candidata a la vicepresidencia. Nosotros lo dejamos tranquilo. A Danilo, sobre todo. Sí, no hay problema. Ahora hay gente que está trabajando eso. El señor de la barba, del tranquilo con Danilo, ¿qué se hizo
Yo no sabría decirle. Yo lo que sé es que yo estoy aquí. Pero usted tiene barba. Sí, que tengo barba, sí. No sé dónde está él, ¿no? Y espero que esté bien, ¿no? Le aliñaron la barba, lo van a sacar otra vez. Ajá. ¿Recuerdan? Gracias. ¿Recuerdan de mí? Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Marchena, Lo dije. La paso, portavoz de te lo dije, ¿verdad? Sí. Ha estado con nosotros. Siempre es entretenido estar con ustedes. Es un día dedicado a Danilo Medina. ¿Eh? Es un día dedicado a Danilo Medina, porque tenemos a Pedro Bellés, Ah, sí. presidente de la Nuestro Alianza embajador en Cultural Japón. con Danilo, un embajador en Japón. Sí. Y acá yo, Claudio Espinal, Sí, vicepresidente muy buenos compañeros. de ese sector. Llegamos a comercial y regresamos a